Ok, esta noche, 15 de marzo del 2023, vamos a revisar el capítulo 7 de Romanos. Y esta última semana hemos revisado capítulo por capítulo y vamos a entrar entonces en este. Pablo hace varias analogías acá en este capítulo para poder entender entre la ley y la gracia. Todos estos Romanos, los primeros capítulos son sobre eso, entender que somos pecadores, que fallamos, que Dios es increíble, que es perfecto, que es amor, que es misericordioso, que tiene un plan perfecto, y cómo podemos entender todo esto. Y ahora trata más sobre el tema de la ley judía versus la gracia. Otra vez, pero con otros ejemplos. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y lo que está diciendo que esta carta, él la dirigió a personas que conocían la ley mosaica. No era para personas que no la conocían, porque si no, no la entiendes. Por eso lo estoy explicando con ambos detalles, ¿no? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué significa esas palabritas? La ley se enseñorea del hombre. Por si acaso la palabra hombre acá no significa varón, significa el ser humano, porque luego habla de mujer y habla del marido. Cuando se enseñorea del hombre, la palabra hombre, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a semejanza de él lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando dice hombre, está hablando de ser humano, ¿sí? Hombres y mujeres. Ok. La ley se enseñorea, está hablando de la ley mosaica, se enseñorea mientras éste vive. ¿Qué significa? Que si tú has nacido judío, está hablando en este momento, y bajo la ley, esa ley tienes que cumplirla todos los días de tu vida. O sea, es tu regidora. A eso significa, se enseñorea del hombre de tanto que éste vive. Ok. Versículo 2. Porque la mujer casada, ese es para explicar algo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Entonces estamos diciendo la ley mosaica sería el marido y nosotros seríamos la mujer casada con esa ley, si es que hemos nacido bajo la ley mosaica. Está hablando ahora para judíos, ¿no? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, mientras está vivo el que tiene que ver con la ley. ¿Sí? Entonces, va a explicarlo más todavía. 3. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ok, ¿a quién perteneces? ¿La ley mosaica o la ley de Cristo? Que lo vamos a ver ahorita. Entonces, si mueres a la ley mosaica, entonces, y naces de nuevo, entonces ya no dependes de la ley anterior, sino de la nueva ley. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, porque si no has muerto la antigua ley y te unes a la nueva ley, estás pecando. Lo que quiere decir es que tenemos que morir al viejo hombre, a la vieja circunstancia, nacer de nuevo. Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, para entrar al reino de Dios. Esta es una analogía, ¿ya? Sencillamente es una analogía que repite lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, cuando Jesús murió y nosotros aceptamos esa muerte para nosotros, hemos muerto la ley. Al haber muerto la ley, ya no estamos sujetos a esa ley. ¿Ok? Seguimos. Mediante el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesús. Jesús pagó por nosotros y ahora es nuestro propietario. O sea, seamos de otro significa seamos propiedad de otro. Ya no de la ley, sino de la gracia que viene por Jesucristo. A fin de que llevemos fruto para Dios. Miren qué interesante. Jesús, ¿para qué vino? Para que llevemos fruto para Dios. Podemos ser una planta, ¿ya? Pero si esa planta no está abonada adecuadamente, no va a dar fruto. Sencillamente está ahí nada más. Es una planta que es estéril. Y ese es un punto bien claro. Tenemos que dar fruto y fruto que permanezca. Eso está en Juan. Para que vayáis y lleváis fruto y fruto que permanezca, para que todo lo que no hagamos para el Padre. Fruto que permanezca. 5. Porque mientras estamos en la carne, acuérdense que aún la ley mosaica, por buena que es, y lo explica después, estábamos en la carne, porque todavía estamos en nuestro cuerpo, no habíamos muerto al mundo para nacer de nuevo, que es lo que hemos estado hablando en las clases anteriores, ¿no? Otra vez, entonces, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esto lo voy a explicar bien ahorita. Acá no se entiende en este momento, pero lo voy a explicar en la siguiente.
pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Hemos muerto la ley que estábamos sujetos. Está hablando de los judíos, ¿ah? Porque nosotros no hemos nacido bajo la ley, pero sí se explica lo del pecado ahorita. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, si nosotros, la ley decía, no mates, no robes, no adulteres, no mientas. ¿Qué hace la ley? Y lo voy a explicar de nuevo, Pablo. Te revela cuál es el pecado. Cuando te revelan el pecado, la tentación de pecar aparece. Mientras no sabes qué es pecado, lo haces, pero no hay una tentación extra. Es bien interesante, cuando sabemos que algo está mal, viene, y no solamente viene la tentación, viene la culpa, que lo vamos a examinar dentro de un ratito. Ok, entonces, ¿qué dice Pablo? Como le digo, esto a veces no se entiende al comienzo, pero luego cuando vamos leyendo, vamos a entender lo que dijo en los versículos anteriores. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Decir no robar es pecado, no. Decir no robar está bien, no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, si no sabemos qué es una ley, a ver, estás en la carretera y hay un letrero que dice 40 kilómetros por hora. Entonces tú miras el letrero y no has estudiado la ley de tránsito, no sabes qué es eso. Pero si la ves y sabes que si te pasas de 40 por hora es un delito, pecado. Y ese pecado vas a recibir un castigo. Obviamente, si tú no sabes si lo acometes el pecado, también está mal, pero el castigo es menor porque es un pecado no doloso, o sea, no con intención de agredir la ley. Pero si conoce la ley, dice 40, nadie me está viendo, lo hago. Y lo hago a pesar de que sé que está malo. ¿Sí? Entonces, eso es pecado porque estoy sabiéndolo haciendo algo que no se debe hacer. ¿Sí? O sea, no conocí el pecado sino por la ley. Ok, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, no entendemos el pecado mientras no hay una ley. O sea, la ley nos ayuda a entender que hay pecado, que hay error, que no es bueno. ¿Sí? 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué dijo? Que el pecado tomó ventaja. Cuando tú ya sabes que algo es malo, viene la tentación de cometerlo. ¿Sí? Entonces, se aprovecha de la ley, porque todavía no andamos en la gracia. ¿Ok? Listo. Lo sigue explicando después. Por la ley, sin la ley el pecado está muerto. ¿A qué se refiere eso? Que si no hay ley, no hay pecado, pues. Si no hay esa ley de 40 kilómetros y tú pasas a 50, no es pecado, porque no hay la ley. ¿Sí? Porque no conoces la ley. No conoces el pecado. Al no conocer la ley, tampoco conoces el pecado. Y si no conoces el pecado no existe. Porque no estás cometiendo pecado, porque no estás contraviniendo la ley. ¿Sí? Ok. 9. Y yo, dice Pablo, sin la ley vivía en un tiempo. O sea, al comienzo él no conocía la ley. Él nació en una ciudad que no estaba en Jerusalén, ¿no? Sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, cuando entró en el movimiento judío y entendió la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Lo que está diciendo que todos tenemos pecados, porque eso es lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores, pero estaba como latente porque no había ley. Pero al conocer la ley, revivió. Y al revivir el pecado, yo morí. O sea, morí a la luz y estuve en la oscuridad. Porque por eso dice que estamos muertos en pecado. Cuando recibes a Cristo pasas a vida eterna. Entonces, cuando no estás en vida eterna, estás muerto. He nacido en Cristo, he venido a vivir. ¿Sí? Ese es el simbolismo de esa palabra, por si acaso, no es que estás muerto físicamente. ¿Sí? Ok. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque Dios, ¿para qué da el mandamiento? Para ayudarte a que sepas el pecado para que no lo cometas. ¿Sí? El mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. A Pablo está hablando de eso. Está diciendo que yo empecé a caer más en el pecado cuando conocí que era pecado. 11. Porque el pecado, tomando ocasión, otra vez repite, por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, el mandamiento hizo que me mató. ¿Y cómo te mata? Te mata cuando empiezas a sentir
culpa, cuando sientes que no vales. O sea, tenemos que saber que somos pecadores, pero tenemos que saber que somos muy valiosos, que hemos hablado de eso. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, valemos un horror, Dios nos ama, valemos muchísimo, pero en nuestro cuerpo que estamos tendemos al pecado. Entonces la culpa que hace nos hace sentir que no somos merecedores, pero no somos merecedores. Hay que entender que la culpa no te lleva a ninguna parte, ¿sí? Más bien te hunde más y te hace caer más en el pecado. Como ya soy culpable, ya pues yo sigo pecando, pero total ya, Dios, ya no tengo perdón de Dios, así que igualito sigo haciendo lo mismo. Por ejemplo, es una posición. O sea, el mandamiento me engañó y por él me mató. 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Yo la daba. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. No está mal que te digan no mates. Entonces dice Pablo, entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. No es que lo bueno de Dios fue muerte para mí, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Qué enredado es esto, ¿correcto? Enredadísimo. Ok. Lo que está diciendo es aquí, el mandamiento te hace entender cuán malo es esa actitud. Por eso Dios la ha prohibido. ¿Sí? Entonces, ya la gente por corazón, sin el mandamiento, saben pues que mentir no es bueno, pero lo ven, bueno, no es una cosa así. Pero cuando entiendes que es un mandamiento de Dios y lo entiendes, te das cuenta que es más malo de lo que tú creías. A eso está refiriéndose. El mandamiento te hace entender la profundidad de tu pecado, ¿ya? Entonces, lo que es bueno, la ley, hace que ese mandamiento, el pecado, lo entendamos qué tan pecado es. Eso es lo que quiere decir acá, ¿ya? Y le dijo, Pedro escribió sobre esto diciendo que Pablo a veces escribía un poquito como demasiado, no enredado, sino demasiado difícil a veces, por la forma de expresarse, pero que todo lo que decía él era verdad, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos al versículo 13. 14. Ahora, sabemos que la ley es espiritual, o sea, la ley de Dios es espiritual, aunque te mande a hacer algo o a no hacer algo físico, es espiritual. Pero dice, mas yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Pablo cuando entendió que cada uno de nosotros, y en este caso entendió que él era pecador, pasó a otro estado. Antes de entenderlo, era un judío que se creía la última chupada del mango. Se creía buenísimo. Y vamos a limpiar de esta porquería del cristianismo, vamos a meterlos presos y todo, hasta que Dios se reveló. En ese proceso él entendió que era pecador. Y recién cuando entendió que era pecador, pudo pasar a la siguiente etapa, que es la libertad en Cristo. ¿Ok? Entonces dice, yo, como soy ser carnal, vendido al pecado. Eso Pablo está explicando. Me he vendido, o sea, sigo haciéndolo. Ahora, 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, ¿por qué sigo cayendo lo mismo una y otra vez? ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ahorita Pablo en este momento con ese versículo. 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué estoy diciendo? Lo que no quiero, o sea, sé que es malo y lo hago, entonces quiere decir que eso es, realmente la ley me está diciendo que eso es pecado, pero yo sigo haciéndolo. O sea, quiere decir que yo soy pecador. O sea, me está revelando la ley que yo soy pecador. Acuérdense, cuando entendemos nuestra enfermedad, ahí podemos curarnos. ¿Sí? Ok. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Acá comienza el gran cambio de entendimiento. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No soy yo, o sea, no es mi espíritu que ha sido creado por Dios, ¿ya? El que peca, sino el pecado que mora en mí. O sea, no es que somos hijo de Satanás, somos hijo de Dios, pero el pecado, el error, esa forma de ver las cosas mora en nosotros. Ese es otro punto de entendimiento. Al entender que el pecado mora en nosotros, tenemos que detectarlo para no caer en él. Por eso está el versículo, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, el pecado, no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cómo podemos
curar el pecado, primero detectándolo, lo cojo, entonces hacemos un camino adecuado para esa cojera para no caer. Primero no caer y al no caer comienza la curación para que sea sanado. ¿Entienden el versículo? Ok. Entonces dice en el 18, ya sabemos que el pecado mora en Pablo y en nosotros. Y yo sé, dice Pablo en el 18, que en mí, esto es, en mi carne, no en mi espíritu, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Okay. Mi cabeza puede decir, sí, yo quiero obedecer a Dios, pero muchas veces no lo hacemos y volvemos a caer una y otra vez en lo mismo, por más que nos hacemos el propósito de cambiar. Porque hacerse el propósito es un paso, pero después vamos a entrar en explicar después en la explicación cómo podemos hacer para poder soltar eso, ¿sí? Pablo lo explica un poquito, pero vamos a entrar más ya después de la clase. Ok, entonces en mi carne no mora el bien porque el querer el bien sí está en mí, pero no el hacerlo, o sea, no tengo el poder para hacerlo. Es el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo en mí, que sí logra que pueda salirme de eso. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Que Pablo no hacía el bien, sí hacía muchas cosas bien, pero lo que pasa es que su umbral, su meta de Pablo era por decir 100 y lograba pues un 60, un 40. Entonces, el bien que quiero no hago, o sea, yo quiero hacer así, pero no lo hago, pues. ¿Quién de nosotros puede cumplir su meta de bondad, santidad, de amor, de perdón? Dificilísimo. No podemos hacer el bien que queremos. Hacemos menos del bien que queremos. Entonces, y hacemos alguna cosa que no queremos y lo hacemos. Me molesto, me hago, me arrabio, grito, qué sé yo, me resiento, lo que sea. El mal que no quiero, eso hago. ¿Correcto? Pablo está siendo bien claro, nosotros también. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ojo, acá hay diferencia. Y si hago lo que no quiero, realmente no quiero esto, estoy luchando. Hay algunas personas que me han contado, yo quiero dejar este pecado, yo quiero dejar esta debilidad, yo quiero dejar este vicio, yo quiero dejar lo que sea. Y lo quiero, o sea, y estoy muy molesto con eso, pero no puedo. Entonces quiere decir que quien lo hace, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces tenemos que limpiarnos de ese pecado, porque ya nuestra intención está, falta la otra parte. Vamos a seguir adelante. Eso ya lo explica también en el siguiente capítulo, Pablo, con más detalle cómo hacer eso. Así que, 21, resumen. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nuevamente repito, esa es la forma de hacer diagnóstico adecuado. El mal está en mí. No soy perfecto, necesito de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy la roca, construyan sobre mí. Si construyen en otra parte, su casa va a caer. También dijo es, separados de mí, nada podéis hacer. Parece exagerado, pero es que el mal, el pecado, está en mí. Ok, 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hay muchas personas que me dicen, pucha, venir a reuniones, orar es maravilloso, me siento en paz, siento que Dios me escucha, pero después voy a caer en pecado. O sea, mi hombre interior, el que está conectado con Dios, me deleito en su ley, me gozo en eso, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi otra parte física, en mi parte mental, psicológica, lo que sea, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, está repitiendo lo mismo, ¿correcto? Yo quiero, pero tengo una, como si tuvieran, como si fuera esquizofrénico, dos personalidades, ¿no es cierto? 24. Exclama Pablo con todo su corazón, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, yo ya quiero ser libre de esto, ya no quiero seguir con esto, yo quiero estar con Dios y cumplir lo que Dios quiere, porque sé que ahí me va a venir más paz, más felicidad, más gozo y toda la cosa. ¿Ok? Y dice en el 25, y acaba este capítulo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuevamente, ¿qué está diciendo en todo este capítulo? Es, el pecado mora en mí. Dios es el único que puede librarme de esto, me puede ayudar a salir de esto. No es ninguna de mis obras. ¿Sí? En eso se define todo este capítulo del día de hoy. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Bendícelo en el nombre de Jesús.